Primera de Corintios, capítulo 1, y comenzaremos a leer a partir del versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, leemos en el versículo 6 en primer lugar, para acercarnos al 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a centrar nuestra palabra o este mensaje en el versículo 7, en esta serie de exposición. Claro, llevando hacia detrás todo lo que ya hemos estado viendo domingo tras domingo. Esta idea que se expresa aquí, o este versículo 7, creo que ya lo he expuesto varias veces en diferentes lugares, y quizá no por el hecho mismo de que ya sea poderoso en lo que está trayendo del mensaje, sino porque creo que he intentado aplicármelo a mí mismo para que lo tenga siempre en mente, como ahora podremos mirar. Así que seguramente de una forma u otra, vosotros, ya sea conmigo o en otro lugar, ya habréis podido ver esta idea. Y si no fuera así, aún en la exposición que hemos hecho de la lectura de Primera de Corintios, capítulo 1, tal como se nos ha leído, si recordaréis, la misma idea de diferente forma también se estaba expresando. Y si no fuera suficiente en ese primer capítulo de Primera de Corintios, también lo hemos visto anteriormente en otros lugares de diferentes formas. Lo que tendríamos que tener en cuenta de lo que nos está diciendo el versículo anterior, el versículo 6, es que el tesoro del que está hablando aquí, versículo 7, es el Señor Jesucristo. O más específicamente, el tesoro del que está hablando es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ese es el tesoro. Y claro, uno está animado de volver otra vez a mirar esto como un tesoro. Y poder centrar nuestra mente y nuestro corazón simplemente en el hecho de el tesoro, qué es lo que esto significa. Pero vamos a ir más adelante, no nos vamos a centrar en ese tesoro que es del versículo 6, sino que lo vamos a mirar lo que somos nosotros ante ese inmenso tesoro
la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios o la gloria de Cristo, que nos dice en esos versículos. Pablo se dice a sí mismo, con todos los que estaban con él, dice, somos vasijas. Y por tanto, tanto él como sus compañeros, como la iglesia de Corinto, son vasijas. Y así entonces lo aplicamos para con nosotros en el día de hoy y ahora. Somos vasijas. Eso es lo que nos va a decir el texto. Aun cuando podamos ver el tesoro, nosotros somos vasijas. Así que, de los tres asuntos que podamos desprender de este versículo 7, dejarme que empecemos primero por la realidad humilde que se nos está presentando. El acercamiento humilde de nuestra naturaleza, de lo que somos y de lo que nos está recordando. Lo que nos está diciendo, hermanos y amigos, es que nosotros, tú y yo, somos barro. Eso es lo que somos. Según Pablo y según otros textos que podemos encontrar en las Escrituras, Job nos lo recuerda también, o nos lo recuerda Isaías en el capítulo 64, Jeremías en su libro de Lamentaciones, nos está diciendo que somos barro. Cuando el inicio de la creación, podéis ver los primeros capítulos de Génesis, el Señor dice que toma barro y sopla sobre ese barro que ha hecho una imagen, su espíritu, para que pueda vivir. Así que a partir de ese momento se llamará Adán, barro rojo, somos barro. Y a veces algunos de vosotros, o todos nosotros, con el riesgo de nuestra propia naturaleza, podemos pensar que somos de otra clase. Y podemos pensar de otras posiciones o divinidades de nuestro origen. Pero en realidad las Escrituras nos pone en nuestro lugar y nos dice que o somos gusanos, como dice el profeta, o somos barro. Esto es lo que somos. Alguno puede pensar en las circunstancias de la cultura que se nos está enseñando que hemos descendido del cielo y que somos como de otro planeta, somos de otra esencia, somos de otra naturaleza. Y puede que alguno se pueda pensar o pueda creerse a sí mismo que cuán sabio y cuán grande y extraordinario es por sus capacidades y por su posición. Y tenemos que ir a la realidad y decir, no, tú no has descendido del cielo. Tú eres barro. Y aun cuando Dios haya soplado y te ha dado la vida y la naturaleza y sea su imagen y semejanza y podamos ver las grandes cosas que significa ser lo que somos, sobre todo nosotros los creyentes, aún así tenemos que ir a ese origen, barro. No somos el centro del universo. No somos ni siquiera iguales a los mismos ángeles. Somos menores que los ángeles. Nuestra naturaleza comienza con el propio pecado y la suciedad que el pecado, la naturaleza pecaminosa desprende de nosotros. Somos lo que somos y lo podemos ver en nuestro día a día. No podemos levantar nuestros pies del suelo. Y aun cuando miramos las estrellas, el infinito, el universo, no podemos ni aspirar a poder alcanzar las estrellas más cercanas a nosotros. Somos lo que somos, parte de esta naturaleza, somos barro. Y cuando se nos está diciendo aquí, o nos dice en otros lugares que somos ese barro, es que somos frágiles, inmensamente frágiles. Y frágiles física y emocionalmente. Fijaros en el versículo 8. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. La descripción que se nos hace, atribulados, como se nos dice, en apuros, perseguidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Somos frágiles, inmensamente frágiles.
No somos hechos de hierro, de acero. Somos esto, lo que somos, y tenemos que pensar y empezar ahí, en esa situación. ¿No habéis pensado algunas veces que de los seres vivos, cuando nacen, el ser vivo más frágil es el ser humano? No solamente para la ayuda de su nacimiento, sino para los primeros meses, los primeros años. Necesita una total dependencia de los padres. Somos débiles, inmensamente débiles. Cualquier cambio de la naturaleza, del clima, nos afecta y nos enferma. Ni somos el ser vivo más rápido, ni somos seres vivos que vuelan, ni somos seres vivos que pueden profundizar en los mares. Somos seres vivos muy frágiles y muy débiles. Damos unos cuantos pasos y nos cansamos, y miramos a lo largo de nuestra vida y nos cansamos, y somos de los que más reposo tenemos que buscar. Los cambios de humor. En cierto momento estamos inmensamente felices, gozosos, de alegría, disfrutando, y de pronto nos viene el bajón, la tristeza, el desánimo, la angustia, depresiones, etcétera, etcétera. El abatimiento que viene sobre todos nosotros. Temores irreales. Nos levantamos a lo largo del día, cada día, y nos llenamos de temores, de cosas que incluso nunca nos van a ocurrir, nos van a alcanzar. Tememos cualquier cosa. Nuestros cuerpos son tan perezosos, veíamos el otro día a los hombres, que constantemente vemos los leones rugientes en la calle que nos dicen: no salgas a la calle que te devoran. Temores, el lobo siempre a nuestro alrededor para destruirnos. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave no es que seamos de esta fragilidad que el barro representa, sino que tenemos una inmensa debilidad espiritual. Pasamos de la credulidad a la incredulidad. Somos capaces, los seres humanos, de creer cualquier cosa para después pasar a no creer absolutamente en nada. Esto es lo que somos. Y aun cuando la Escritura nos dice que toda la creación, es decir, las nubes, cuando están en el cielo, las estrellas, el sol, la luna, con todos los seres vivos que hay alrededor, en el cielo, en la tierra y en la profundidad de los mares, que es para darle la gloria a Dios, nosotros nos atrevemos a negarle la gloria a Dios o dársela a palos y muñecos de cera. Somos espiritualmente frágiles. Del fanatismo a una idea, a la idolatría más absurda, podemos pasar en un solo instante. Y aun cuando nos podamos ver como las figuras más representativas, tenemos que siempre recordar, quizá por ejemplo, a Raquel, donde ha podido ver a Yahvé obrando de manera extraordinaria, y aún así en sus alforjas lleva los ídolos de su padre que ha robado. Somos así. Podemos enfocar nuestros ojos a Dios y en cambio llenar nuestro corazón de idolatría, o lo contrario. En Segunda de Reyes nos dice que Dios ha permitido volver a algunos de Samaria después del exilio, del castigo, a la tierra, y nos dicen que por una parte temían a Dios, a Yahvé, pero por otra a la misma vez tenían los elementos de ídolos a su alrededor. El ser humano es así, no puede despegarse de Dios, pero se llena de ídolos falsos, como somos. Y Pablo nos lo ha dicho en 1 Corintios, como hemos leído. Si alguno se cree sabio, que recuerde que el Señor lo que ha escogido es lo más necio, lo más pequeño e insignificante. Si alguno se piensa que es fuerte, ágil, sobre todo los que sois jóvenes, bueno, espera a 70 años a ver lo que pasa. Si alguno se jacta de su sabiduría y su conocimiento, recuerde que día tras día, alrededor de los 20 y tantos años, empiezan a morirse tus neuronas. Somos así. Esa es nuestra fragilidad. Y por tanto tenemos que afrontar las circunstancias con nuestras flaquezas.
Hay materiales que por más que tú los trates no se deshacen, no se deforman. Y Dios podía haber elegido y decidido hacer las cosas con el mármol, con la piedra, con el oro. Y no, lo que nos dice es que nos ha sacado del barro. Y nos dice que ahora este tesoro extraordinario, inmenso, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo ha depositado en vasijas de barro. ¿Cómo hubiera sido, podemos pensar, que este mensaje glorioso de esperanza se le hubiera dado a los ángeles y que pudiéramos ver ángeles fieles por todo el territorio del mundo, por toda la faz de la tierra, proclamando este evangelio como cuando lo decían con Isaías, santo, 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 o cuando lo hacían en el nacimiento de Jesús, que los pastores podrían escuchar el clamor de los ángeles. Y en cambio lo que ha dicho es, no, voy a coger a esta gente pequeña, insignificante, débil y conflictiva en todos los aspectos. Voy a coger este barro para poder poner el tesoro más glorioso. Esto es lo que nos está diciendo. Claro, esto nos pone en nuestro lugar. Nos humilla con toda una realidad cruda. Pero después, aun cuando podríamos ir mucho más allá de nuestra situación, de decir que somos barro, lo que nos dice es que con este barro ha hecho vasos para que el tesoro pueda reposar en él. Y ahora nosotros decimos, somos vasijas, sois vasijas. No vasijas para beber el agua, no vasijas para guardar cosas livianas y ligeras, sino que habéis sido elegidos vosotros, los creyentes, que aun cuando sois barro, frágiles, contradictorios en vuestro carácter y actitud, habéis sido formados para que podáis ser vasos, recipientes, vasijas, para poner lo más valioso que hemos podido imaginar o podremos imaginar el resto de nuestras vidas, el tesoro más grande y más extraordinario que pudiera caer encima de los seres humanos, ser depositarios, ser útiles al mayor y más grande tesoro o propósito de parte de Dios para la humanidad. En el capítulo 2 de este libro, o de esta carta, en el versículo 14 al 16, se nos habla y se nos dice que nosotros somos olor, ¿recordáis? Olor, somos fragancia de nuestro Señor Jesucristo. Que así cuando vamos donde vayamos, siempre podremos, si tenemos a Cristo en nosotros, desprender un olor que será agradable a la presencia de nuestro Dios en los cielos. ¡Qué maravilla de expresión! Nosotros ser un olor fragante, extraordinario. O en este capítulo 4, versículo 6, que nos dice que nosotros somos la luz de Cristo. Y que nuestro Señor Jesucristo en toda su luz se refleja y se desprende de nosotros. Y que cuando estábamos todavía en tinieblas, porque estábamos en tinieblas, hemos sido rescatados para que ahora tengamos la luz de Cristo, así que podamos llevar la luz de nuestro Señor Jesucristo en todas partes. Lo que nos decía en un principio, capítulo 2, de que somos un olor para Dios y para el mundo, y que somos una luz, que es la luz de Cristo para el mundo, ahora nos dice, en un lenguaje similar, que somos vasijas de barro que contienen este tesoro. Veréis, en esta situación, tal como lo está presentando Pablo, y creo que en la vida en general, el continente nunca se va a igualar al contenido. Es decir, cuando nosotros pensamos que vamos a hacer un regalo especial, algo extraordinario, queremos darle a algún amigo en un cumpleaños, en una fiesta, en algo especial, un detalle valioso, no lo vamos a envolver en un papel o en una caja que sea más valioso todavía.
Buscaremos algo que sea digno para ese regalo, pero simplemente lo que uno busca es el contenido de ese objeto y no el continente o lo que hay a nuestro alrededor. Lo habréis visto multitud de veces, cuando alguien llega con su papel de colores, bien adornado, con su cinta roja, azul, etcétera, y te presenta como el regalo o un presente que es de los mejores. Uno no se entretiene y dice, bueno, pues es que este papel lo voy a guardar porque el contenido seguramente no vale. No, rasga, sobre todo los niños, rasgan enseguida el papel sin valorar de manera alguna qué es lo que está envolviendo o de qué material está hecho, porque buscan lo que hay en el interior. Cuando vas a comprar al supermercado o en tu tienda preferida de perfumes, ese perfume, no te quedas diciendo, no vale el perfume, lo importante es el frasco. Así que arrojo el perfume fuera o lo echo de una manera ligera y me quedo con el frasco, que es lo importante. No, siempre vamos a valorar el contenido y no vamos a apreciar ni ponerlo al mismo nivel lo que lo está conteniendo. Nosotros siempre tendremos que recordar en nuestra tarea de glorificar y de servir al Señor que somos el continente, somos la caja, somos la vasija. Y en ningún momento puedes pensar que tu valor, tu carácter, tu calidad se puede igualar en lo mínimo en aquello que nosotros estamos ofreciendo o teniendo. Lo extraordinario incluso de esta idea que se nos dice con respecto a Pablo, sus compañeros y a todos nosotros como creyentes, es que, mirar, uno podría haber dicho, hombre, este tesoro tan valioso, tan extraordinario y tan especial, lo lógico es que se pueda guardar o se pueda contener en algo muy especial y con mucho cuidado. Es decir, cuando alguien te va a regalar una joya, sobre todo cuando el novio va a presentar y pedir la mano de la novia, no lleva su anillo de diamantes metido en una servilleta de papel. Intenta que sea algo muy especial. Y cuando tenéis algo de valor, lo buscáis guardar en algo que sea permanente, duradero. Lo sorprendente es que el Evangelio, la presencia, la obra del Señor Jesucristo, para poder presentarlo y llevarlo al mundo, Dios no ha escogido oro, no ha escogido algo valioso. Vamos a hacer que el mármol de la cantera pueda contener algo de esto tan especial. Vamos a buscar de los hombres y mujeres más grandes, más famosos, más extraordinarios, con una inmensa excelencia en todos sus dones y características. No, lo que dice es, Dios ha escogido lo más necio, lo más pequeño y más significante para esto tan grande y tan extraordinario. Esto es lo que somos nosotros. Somos de lo pequeño, somos lo insignificante, no somos lo más grande, no somos estrellas en este firmamento del mundo y de las novedades que hay a nuestro alrededor. Nosotros contenemos en nosotros mismos la medicina para el mundo. He aquí de pronto, en medio de una pandemia o en medio de un desastre, cuando por fin se ha descubierto algo que puede solucionar y puede dar esperanza, Dios ha querido que los mensajeros seamos tú y yo, con nuestra fragilidad y nuestras contradicciones. Somos pequeños, somos insignificantes, nos caemos, nos dañamos, estamos llenos de heridas por las cosas de este mundo y aún así seguimos siendo las vasijas que contienen este tesoro inmenso. El capítulo 2 nos dice que dar el conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, versículo 14, o capítulo 4, como hemos dicho, versículo 6. El hecho de poder abrir las Escrituras, de poder pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Imaginaros la situación. Y seguramente es la experiencia de la mayoría de los que estamos aquí, de un momento a otro. Si pensamos en el pasado, ¿qué éramos? Gente supersticiosa, gente llena de pecado, de indiferencia, de frialdad. Incluso a lo mejor de nuestros labios salían blasfemias, salían palabras horribles. Nuestras palabras eran como veneno en nuestros comentarios y en nuestras críticas. Y cuando observaban nuestras vidas, ¿qué veían? Sino que arrastrábamos inmoralidad y conflictos en el mundo. Y de pronto, ahora nos ven y nos miran y podemos traer esta noticia extraordinaria. Saulo dice, soy el más grande de los pecadores, el más sucio de los barros. Soy el peor de los que podíamos imaginar, porque ¿sabéis qué? Dice Pablo, yo perseguía a la iglesia. Y ahora de pronto se levanta en los diferentes lugares de Jerusalén y alrededor y proclama el Evangelio. Y la gente se sorprende, ¿cómo es posible que un hombre como él ahora esté predicando el Evangelio? Lo voy a poner de una manera aún más gráfica. Hay aquí un pobre endemoniado, desnudo, lleno de heridas, que lo tienen que atar y aún así rompe sus ligaduras y que su lugar de dormir es en las puertas de los cementerios, entre los muertos. Y de pronto llega a Cristo y lo cambia y lo transforma, lo convierte. Y la gente a su alrededor dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha ocurrido con este hombre que ahora los vemos a los pies del Señor Jesucristo? Eso somos tú y yo. Nosotros somos mero barro de una cantera. No teníamos valor alguno. Podíamos haber sido escogidos para las cosas más desagradables y más desastrosas. Mira, si la mano de Cristo, del Evangelio, no te hubiera tocado, ¿qué habría sido de ti? ¿En qué te habrías convertido tú con ese barro que eres o que eras? Y en cambio, por la soberanía y la gracia de nuestro Dios, Él ha ido y ha cogido ese barro y lo ha transformado de tal forma para que ahora sea una vasija para el tesoro más grande. Y que ahora puedan ver y puedan tocar aquel objeto y puedan saber que en él está lo más valioso que Dios ha podido dar al mundo. Podemos dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo os digo, a la luz de estos versículos, y claro está, en otros pasajes de las Escrituras, mirar, hermanos y hermanas, o aquellos que todavía estáis en la frontera esperando a ver qué pasa con vuestros corazones y sobre todo con vuestras almas, os voy a decir algo. No podremos aspirar a cosas más grandes y más extraordinarias en nuestra vida. Con nuestras vidas, con nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, no podremos ni siquiera imaginar algo más grandioso y extraordinario que convertirnos en las vasijas del tesoro de nuestro Señor Jesucristo. Tú podrás esforzarte en esta mañana en hacer una gran carrera, o mantener una hermosa familia, o esforzarte para conseguir que tu nombre sea escrito con letras de oro en una placa de cerámica en algún lugar del mundo. Podrás pensar de que se va a poner el nombre a una calle o se va a poner tu nombre a un colegio, a un hospital o algo más famoso. Y puedes decir, qué grandes metas. Pero lo que nos está diciendo aquí es, para un barro como tú, con una naturaleza como la tuya, después de haber sido sacado para ser formado y hecho una vasija, no puedes aspirar a cosa más grande que poder ser el receptor, el continente de la grandeza de Dios en medio de nuestra generación. Por tanto, si tú eres una vasija creyente, donde se reposa la gloria de nuestro Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor, no lo desprecies, no lo ignores. No puedas llegar a pensar que por ser lo que eres y tener lo que tienes, puedes ni siquiera ponerte a nivel
de esta grandeza, de esta aspiración. Pero lo digo para los que no sois creyentes. ¿Quieres un propósito? ¿Quieres algo extraordinario? ¿Quieres que se te valore? ¿Quieres ponerte en el centro del universo? ¿Quieres conseguir algo extraordinario? ¿Quieres ser lo más glorioso que se pueda imaginar? ¿Por qué no te rindes a nuestro Señor Jesucristo para que pueda ser la vasija que lo contiene para un mundo en necesidad? No hay mejor cosa que podamos ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo, o que podamos ser luz a los que aún están ciegos, que podamos expandir un olor en medio de esta inmundicia, o que podamos guardar y mostrar este tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Pero diciendo que somos barro, es verdad, pero somos vasijas de este tesoro, es cierto. Fijaros bien lo que nos dice nuestro versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia de la manifestación de este poder sea de Dios y no tuyo. El contenido que tú contienes, Cristo lo ha dado Dios. De pronto dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Lo ha ofrecido, como también nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí está el gran don, el gran regalo al mundo. Si como vasijas somos útiles, es por su inmensa misericordia. Fijaros el capítulo 4, estamos leyendo, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este servicio, esta tarea extraordinaria, según la misericordia que hemos recibido, es entonces que no desmayamos. Mirad, somos valiosos. El Señor ha querido que esto que Él ha dado al mundo, que es su Hijo Jesucristo, esté en ti como creyente. Y que cuando abras tu boca o te manifiestes o puedan ver tu vida o tu comportamiento puedan decir, ¿pero qué es esto que hay aquí? ¿Qué está ocurriendo? Pero a la misma vez recuerda que si Cristo no está en ti o desaparece o se anula, habrás perdido toda tu utilidad. Si somos útiles es porque el Señor en su misericordia nos permite tener este tesoro y poder expandirlo. El resultado del perfume, el resultado de la luz que hemos dicho, o el resultado de este tesoro es solo de Dios. Pablo lo tiene que recordar también en 1 Corintios. Mirad, nosotros vamos y sembramos. Y el crecimiento, la conversión, la da a Dios. Nosotros sembremos, pero la conversión la da el Señor. No brilles como barro, no te preocupes en lo que eres, no intentes cambiar las cosas que son normales en un ser humano caído como el tuyo, si no es nada más que eliminar el pecado y las flaquezas y las contradicciones que hay en ti. Lo que tienes que hacer es abrir la vasija y mostrar el tesoro. Que cuando lo demande de ti, todos aquellos que pidan pruebas de la fe que hay en ti, simplemente hables. Y entonces el Espíritu pondrá palabras en tu boca. Y serás capaz de hablar a los reyes. Y en medio de una situación de fragilidad, de contradicciones, de pecado, en un conflicto familiar, en una pelea entre vecinos, en una confusión dentro de la sociedad, de pronto tú abres tu vasija, muestras tu luz, traes el Evangelio, haces que vean tu vida, tu comportamiento, y entonces la gente podrá decir, ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? No queremos que te vean a ti, no queremos que nos vean a nosotros. Lo que queremos es que sepan lo que guardamos, lo que hay en nuestras vasijas. Queremos que observen el tesoro, queremos que descubran a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo
y Él crucificado. Nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 28, por ejemplo, versículo 18, y por todo el mundo, y hablar de vosotros, hablar de vuestras características, de vuestras capacidades, de vuestros talentos, de vuestra sabiduría, de vuestra experiencia. No dice eso. Id, vosotros, vasijas, id por todo el mundo. ¿Y qué tenéis que hacer? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los recipientes. Claro que sí, una caja bonita, un papel fluorescente, una cinta azul hermosa, pero eso no es lo valioso, eso no es lo extraordinario, somos cartón. Estaba tentado aquí a decir de una empresa o un negocio que envía todo con cajitas grandes. No, nosotros no somos el valor, nosotros somos el continente de un hermoso contenido. Y entonces se podrá ver que la extensión del Evangelio, la posibilidad de conversiones, las conversiones que se dan entre nosotros, no es por nuestra habilidad, no es por nuestros talentos, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestro trabajo, sino por la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aspiramos es simplemente ser los instrumentos de su gloria y de su majestad. Claro está, nosotros sabemos que nadie vendrá al Cristo si el Padre no los trajere. Y que la soberanía y la obra del Señor va más allá de nuestro propio entendimiento. Pero aquí estás tú. Y de pronto, en unas circunstancias, alguien va a tu casa, entra en confianza, hay una conversación y de pronto le dices, oye, te voy a enseñar algo muy valioso. Te voy a mostrar algo muy preciado. Y vas a tu caja de recuerdos y de pronto abres aquella caja de galletas de metal y de pronto sacas algo que es inmensamente valioso y que va a ser muy apreciado por aquellos que lo puedan ver. Tu colección de algo especial, tus sortijas de gran valor de cuando te casaste, y quizá puedas llegar y mostrar en tu pared un cuadro realmente valioso. De pronto han descubierto que tenías un Velázquez y lo puedas mostrar al mundo y decir, te voy a mostrar algo valioso, y los ojos de la gente se abren, ya no se fijan en ti, sino ese tesoro que les estás mostrando y que les deja llenos de asombro. Eso somos nosotros ahora en las cosas espirituales. Hermanos y hermanas, id al mundo, mostrarle este tesoro, la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que ahora reposa en nuestras almas y en nuestros corazones. Y cuando venga la oportunidad que nos da el Espíritu, abre tu caja y muéstrales la grandeza del Señor Jesucristo. No lo ensombrezcas con tus delitos y pecados y tus faltas, pero no lo quieras adornar con cosas externas y superficiales, sino asómbrales, no por lo que eres, sino por lo que tienes, por lo que Cristo es. Nosotros sembramos, ¿no? ¿Somos sembradores? Nosotros sembramos. El crecimiento lo da Dios, pero tienes que llevarlo. Lleva la semilla, extiéndala por todas partes. Sí, somos barro, somos insignificantes a los ojos del mundo, pero hemos sido tomados por Dios para convertirnos en vasijas en las cuales el tesoro de Dios al mundo, su Hijo Jesucristo, que ha sido dado para salvar a pecadores, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestros labios y está en nuestros hechos. Que el mundo lo vea y que el mundo se asombre. Y nosotros nos gocemos por haber tenido aquel que es el tesoro al mundo que nos rodea. Amén.